¿Qué tal, amigas y amigos? Soy su anfitrión, el maestro Pedro Calderón, y vamos a dar respuesta a qué cosas son en realidad las criptomonedas, también conocidas como criptoactivos o activos virtuales. Hablaremos del Bitcoin y otros criptotoken o criptofichas. Acompáñenos. Si viste el primer video, hablamos extensamente en qué consiste el dinero y en qué consisten las criptomonedas, cuáles se emulan al dinero, cuáles son realmente dinero. Y sin embargo, puede que tengamos todavía la duda. ¿Son dinero? ¿Son bienes? Y si son bienes, ¿qué tipo de bienes? En realidad, ¿qué son? Es un poco difícil concretar y hablaremos de manera resumida de los siguientes aspectos. El sitio www.bitcoin.org menciona que el Bitcoin es una innovadora red de pagos y una nueva clase de dinero. Pero ya vimos que el dinero debe de ser reconocido por una autoridad. Si bien es cierto, de manera convencional hay monedas alternativas y existe el dinero alternativo, no podríamos decir que el Bitcoin es dinero de curso legal, salvo en los países que sea reconocido como tal. Al respecto, el mes pasado, la República del Salvador modificó su ley de criptomonedas y dejó de reconocer al Bitcoin como moneda de curso legal. Por lo tanto, en la actualidad solamente la República Sudafricana reconoce al Bitcoin como moneda de curso legal. El propio sitio de Bitcoin reconoce o define al Bitcoin como la primera moneda digital descentralizada, pero ya les expliqué que esto es solamente un convencionalismo, porque en realidad Bitcoin no es moneda de curso legal. Resumiendo, las criptomonedas tienen características del dinero, pero no son dinero de curso legal, salvo las excepciones que ya comentamos. La comunidad simpatizante les considera como reserva de valor y un refugio contra la inflación, pero la realidad es que la volatilidad impresionante que tienen, eh, al menos en lo personal, no considero que verdaderamente sean un refugio o una reserva de valor ni contra la inflación. Si bien es cierto, el Bitcoin a lo largo de los años, desde que fue creado, cae y se recupera, rompe nuevos máximos, vuelve a caer, se vuelve a recuperar, vuelve a romper nuevos máximos, podríamos esperar ahorita, en el último halving que fue el año pasado, una explosión inmensa. Al momento, hasta el día de hoy, no se ha dado. ¿Rompió el límite de los $100,000? Sí. Llegó casi a los 110,000, o si es que en algunas partes habrá llegado a los $110,000 por unidad de Bitcoin. Sin embargo, volvió a caer ahorita en estos momentos, exactamente hoy, que estamos a 13 de febrero de 2025. Hay bastante sentimiento de temor de que vaya a haber una caída. Poco a poco la euforia que se había causado en noviembre, diciembre, enero, se ha ido apagando. Entonces, la volatilidad que tienen estos instrumentos no los hace seguros como un refugio ante la inflación. Hay infinidad de criptomonedas que han salido del mercado, que han llegado a valer cero. El Bitcoin no es la excepción, tiene el riesgo también de salir del mercado y de valer cero, aunque en la actualidad dicho riesgo sea totalmente remoto. Sí es cierto que en las noticias actuales se ha comentado que los Estados Unidos eh, piensan
crear reservas de Bitcoin o en otras criptomonedas. Eso es cierto. Y evidentemente eso le da confianza a ese tipo de instrumentos. Pero hasta que no se den los, las primeras acciones reales de considerarle como reserva, estamos especulando. En sí, hasta el momento, hasta este 13 de febrero de 2025, siguen siendo, al menos en México, bienes intangibles, carecen de valor intrínseco, salvo algunas excepciones que comentaré más adelante. También en México, de acuerdo a nuestra regulación, se consideran bienes muebles, no tienen forma física, solamente tienen una forma electrónica, son de emisión limitada y operan en una cadena de bloques, en una plataforma de cadena de bloques. Emulan intercambio o transferencia como lo hace el dinero electrónico y las transferencias de dinero, pero lo que se transfiere son esas unidades del criptotoken o la criptomoneda de que se trate. El valor que obtienen o que se les va dando es por la oferta y la demanda. Puede ser que influya el token para los fines propios. Por ejemplo, actualmente la criptomoneda XRP, antes Ripple, se tienen planes o hay noticias de que va a ser empleada a nivel mundial como la red de pago bancaria en sustitución de los medios de transferencia de recursos actuales, como el SWIFT, por ejemplo. Si esto fuera cierto, o cuando esto ocurra, no sabemos si el criptotoken XRP va a dispararse en su precio, se va a mantener en el precio. En realidad no sabemos qué va a pasar. La noticia generó bastante euforia. XRP subió de más o menos 10 pesos a 70, casi 70, y otra vez volvió a bajar. Ahorita actualmente debe de valer unos 50 pesos. Entonces, es posible que el uso de la plataforma impulse el precio a veces, pero también puede ser que el precio, pese al uso que se dé, disminuya. Otro ejemplo que les puedo dar es el Ethereum, el Ether. Ether también por años ha estado estancado en su precio. Ha llegado a subir hasta 70, hablando de pesos, pesos mexicanos, 70,000 pesos. Actualmente se encuentra en el rango de los 50, 55,000 pesos. Llegó a valer, si mal no recuerdo, hasta 100,000 pesos un Ether. Pero ya tiene años, más de 4 años, yo creo, unos 4 años que el precio no ha podido rebasar, en este caso, los 70,000 pesos. Entonces, bajo este orden de ideas, si bien es cierto el valor se da por la oferta y la demanda, creo que es más bien un tema de especulación, a través de las noticias, a través de noticias falsas, a través de la euforia, el sentimiento del mercado. Es un tema donde hay oportunidades, pero también hay grandes riesgos. Ya hemos visto que las criptomonedas empezaron como un movimiento social en contra de la centralización de los recursos, en contra del control del Estado. Pero la realidad es que gracias al Estado es que han cobrado fuerza y han tenido más difusión. El año pasado, una de las grandes noticias fue la creación de fondos que cotizan en bolsa de los Estados Unidos, de Bitcoin y de otras criptomonedas. Eso pues también impulsó el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Es importante una regulación adecuada que limite la especulación, vamos a llamarlo así, desmedida, que proteja los intereses del público, que proteja los recursos del público y que se permita el uso de criptomonedas que tengan verdadero uso o propuestas de valor, de servicio, de actividades que agreguen valor, no solamente como las meme coins o como las shitcoins,
que son los tokens basura o los tokens de burla o de juego. Como movimiento social siguen compitiendo con el dinero contra el dinero fiat, perdón, pero irónicamente, gracias al dinero fiat, pues también es sobre lo que podemos tasar el valor. Dudo mucho, dudo mucho que Bitcoin, por ejemplo, sustituya al dinero fiat. Lo dudo realmente, al menos con lo que hoy sabemos o con la expectativa que hoy se tiene. Han quedado las criptomonedas después de la euforia que causaron en el 2017, que creo que fue la máxima euforia que hubo, y los grandes aumentos que hubo en varias criptomonedas muy famosas. Creo que ha quedado estos instrumentos han quedado como bienes de especulación digital, como oportunidades de inversión y como instrumentos que pueden generar alta rentabilidad, pero que continúan bajo alto riesgo. El equivalente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México en Estados Unidos, que es la SEC, llegó a considerar o llegó a promulgar que el Bitcoin debería ser considerado como un commodity, es decir, como una materia prima, y debería de ser regulado por la instancia correspondiente. En China se llegó a considerar como un esquema Ponzi, es decir, es ilegal o se le dio un tratamiento ilegal, hablando del Bitcoin, ¿eh? Sin embargo, esto ha cambiado. Esto ha cambiado en la actualidad. eh, los países cada vez van siendo más abiertos y más simpatizantes al uso del Bitcoin y otras criptomonedas. Si bien es cierto, algunos tokens pueden tener características de valores e instrumentos financieros, en sí no se les reconoce como tales. Sí han emulado ofertas públicas iniciales para levantar capital. La mayoría o muchos de estos casos han sido fraudulentos. Ahí es donde se requiere una regulación sólida para identificar cuáles son los tokens que deban ser considerados como valores o instrumentos financieros y se sometan al escrutinio y a la aprobación de la autoridad y obviamente a su supervisión, a fin de evitar ese tipo de fraudes. Actualmente ningún token establece un derecho, ¿eh? No son títulos de crédito. Los ETF, los tokens no fungibles o los NFTs pueden considerarse hasta cierto punto como una especie de criptofactura y están respaldados por el bien que amparan a la vez. Es decir, yo puedo tener un NFT que ampare una estatua de valor, una obra de arte de valor real, y se acredita mi propiedad a través de ese NFT, y yo puedo vender el bien a través de ese NFT. Pero no son títulos de crédito, no son pagarés, no son acciones, ni están regulados como tales. Entonces, bajo esa lógica, lo más que podrían llegar a ser es una especie de criptovales sin verdaderamente ser un criptovale. Por ejemplo, el Tether. El Tether se dice que está amparado por $1. Cada Tether vale $1 y se asume que por cada Tether existe reservado $1. Pero nadie ha comprobado esto. Entonces, bajo esa lógica no podemos tener una seguridad absoluta del tema. Su auge mayor ha sido en el mercado de derivados y de futuros. Hay inmensidad de volumen de operaciones a través de lo que se conoce como trading, que es la comercialización de los futuros o de las criptomonedas sin adquirir el bien, entre comillas, como tal, sino a través de la compra de posiciones, les llaman short o longs, de compra o de venta. Este es al revés. La venta es el short y el long es la compra. Y se apuesta al precio. En realidad lo que hacen estas instituciones de trading, de hold, es apostarle al precio. Y hay infinidad de gente que está diariamente haciendo operaciones de compraventa y de derivados y de futuros, y eso también le da forma al precio.
A fin de cuentas, en general carecen de respaldo o de garantía. Sí hay criptomonedas que son respaldadas por otras criptomonedas como DAI. Cada DAI está respaldado por un algoritmo de DeFi, de finanzas, ¿cómo se llaman? No son, son finanzas descentralizadas, perdón. Y hay empeñadas, por decir así, cierta cantidad de tokens como Ethereum, por ejemplo, y otros. Sin embargo, una criptomoneda como DAI que esté respaldada por otras criptomonedas, si esas criptomonedas a su vez pierden valor, pues la criptomoneda de la que estamos hablando, pues también evidentemente perderá valor. El Tether está respaldado por dólares, como ya lo dijimos, y el Petro, que me parece que ya no existe, estaba respaldado por reservas de petróleo. Se les han atribuido propiedades adicionales o reforzadas a las del dinero u otros bienes intangibles, pero al final del camino solamente son códigos electrónicos especiales. Su tecnología y uso son dinámicos. Hace 4 años empezaba apenas las finanzas descentralizadas. Hoy el multiverso de las criptomonedas y de toda la tecnología blockchain es amplísimo. Hablas de contratos inteligentes, hablas de operaciones financieras descentralizadas, hablas de metaverso, propiedades en universos alternativos dentro de la nube. En fin, podemos hablar de bastantes aplicaciones que ha tenido este universo, este sector, y cada vez va creciendo más. Entonces, el tiempo no nos alcanza para mantenernos plenamente actualizados al respecto. Como ya lo comenté, actualmente existen fondos especiales, fondos que cotizan en bolsa sobre Bitcoin y otras criptomonedas como Ethereum, Solana o XRP. Eso le dio un auge el año pasado a los precios de estas criptomonedas, pero ni con eso muchas de estas lograron los máximos que ya habían alcanzado. Las tendencias anteriores hasta el halving anterior era que las criptomonedas se impulsaban tanto que rompían sus máximos anteriores y creaban nuevos máximos, llegaban a nuevos máximos. En esta ocasión no ha sido así, pese a todo el impulso que les ha dado. Eso me hace pensar de manera más conservadora ante la euforia que puedan dar las noticias o diversos sitios de Internet al respecto. Creo que la oportunidad de ganar dinero con las criptomonedas, digámoslo así, entre comillas, de manera rápida, no está en lo que se denomina HODL o hold, que es la inversión en el largo plazo. Creo que la inversión en el largo plazo está siendo cada vez más riesgosa y lo mejor es especular en el corto plazo, con ganancias moderadas entre un 3 y un 10% por operación en el corto plazo, y quiero decir 3 días, una semana, cuando mucho. Sin embargo, ahorita hay un sentimiento positivo, hay un sentimiento de euforia, hay un sentimiento de ánimo, sobre todo porque Donald Trump, pues este, tiene una postura favoritista o en favor de las criptomonedas, del Bitcoin, del Ethereum. Recientemente lanzó también su propia meme coin, que también causó revuelo y causó muchos impactos en el mercado. Entonces tenemos una montaña rusa. Siempre hemos tenido una montaña rusa. Lo que ha cambiado son las causas de esta montaña rusa. Esas causas se llaman fundamentales. Así es el tecnicismo, fundamentales. Son las noticias y los eventos que mueven los precios de las criptomonedas. Simplificando o para concretizar, criptomonedas es un invento del ser humano al igual que el dinero. Es algo que no existía en la naturaleza ni en el universo conocido. Sin embargo, podemos decir que son un tipo de bien único, que tiene características similares a otros bienes. Puede ser utilizado como unidad de medida, tiene un valor especulativo o un valor de uso, eso sí lo tienen, pero no es dinero.
Entonces tiene características también poco convencionales. En sí son registros, son unidades de registro, son registros electrónicos. Sí, son inhackeables, sí, son inmutables. Las operaciones están protegidas, pueden ser rastreables, pero al final del camino son unidades de registro electrónico. No tienen valor intrínseco. Permiten cierto derecho de uso con un valor especulativo. Para mí las criptomonedas son nada, pero la sociedad ahora las valoriza, las valora, les da un uso y por eso valen. Para mí, el mayor valor que tienen hoy las criptomonedas es especulativo. En resumen, son unidades representativas de valor que se transfieren en medios electrónicos a través de tecnología blockchain. Eso hasta ahorita no ha cambiado. No hay una tecnología distinta. Todas operan bajo plataformas blockchain. También la inteligencia artificial que ahorita está de moda ya tiene sus manos metidas en el tema de criptomonedas, porque hay algunas criptomonedas que efectivamente representan inteligencias artificiales. Las criptomonedas emitidas por los bancos centrales o por sus siglas en inglés CBDCs, sí serían dinero. Actualmente hay varios proyectos como China con su yuan, el INAIRA de Nigeria y otras criptomonedas que todavía no tienen, hasta donde entiendo o sé, no tienen uso internacional. Todavía están, digamos, a nivel local. Otros tokens que no sean emitidos por los gobiernos van a ser reconocidas según el tipo de bien y el caso al que correspondan. Por ejemplo, si estos tokens se utilizan como medio de pago, mientras no sean reconocidas como moneda de curso legal, pues serían pagos en especie, serían permutas y serían bienes muebles nuevos si son recién emitidos por la blockchain o usados cuando ellos ya son transferidos posteriormente. En caso de que no tengan este uso y solamente se empleen para, entre comillas, comprarse y esperar al precio para que cuando se puedan vender se gane, sería considerar dicho precio como un índice de referencia, según el tipo de moneda, divisa o token con el que se esté comparando. Puedes comparar bitcoins con Ethereum o Ethereum con bitcoins, bitcoins con dólares, XRP con euros, XRP con Solana, etcétera. Al final hay una variación de precios entre cada uno de estos tokens y algunas divisas en su caso. Y eso sería como una especie de, pues de derivado. Al final del camino sería como una especie de derivado donde el subyacente es el mismo tokens y aunque en teoría lo compres, como se dice en operaciones spot, en realidad no tienes nada. No te interesa utilizarlo para nada más que esperar a que suba de valor y tengas una ganancia y alguien esté dispuesto a comprártelo. Y por último, en sí son unidades y códigos de una red o plataforma blockchain, son poco más que nada y son mera especulación. Con esto no quiero desanimarte. Hay un mercado, el mercado cada vez crece más, presenta oportunidades. El objetivo de esta charla es que sepas a ciencia cierta qué son estas cosas, que no te timen, que no te trancen, que no te engañen, que no te dejes llevar por la avaricia y por el dinero fácil, porque especular con criptomonedas te aseguro que no es nada fácil. Ya te dije que hay tokens respaldados por bienes y estos, cuando mucho, podrían considerarse como vales. Eh, el Tether principalmente, o las criptomonedas respaldadas por monedas reales, moneda fiat, pues son un ejemplo de esto.
son las que se consideran monedas estables. Pero es importante que haya una auditoría, que haya una garantía de que esos respaldos existen. De otra forma, también estaríamos hablando de humo. En realidad, hasta el día de hoy, nadie garantiza el respaldo de ninguna criptomoneda estable. No te dejes engañar, ¿eh? Y por último, tenemos los tokens no fungibles, que representan la propiedad o titularidad de bienes únicos o inaccesibles. Estos no están pensados como medios de pago, aunque sí se pueden emplear como tales. En sí carecen de valor propio y el valor que tienen es respecto del bien que estén respaldando. Los bienes que respalden a veces fluctúan de precios. Hubo unos NFTs que representaban unos, unos dibujitos de unos changuitos que fueron muy cotizados y muy famosos. Parece ser que hoy la mayoría de esos bienes electrónicos que estaban amparados con NFTs ya no valen o han caído de precio y no se han recuperado. Entonces estos NFTs también tienen su riesgo. Sí, pueden considerarse como una especie de criptofacturas. Creo que la industria todavía sigue en pañales y creo que hay mucho que hacer al respecto. Hablando de regulación, una regulación especial, principalmente tributaria, estos serían mis puntos de vista para recomendar dicha regulación. Dado que estas criptomonedas no son dinero, pero se les utiliza como medio de pago de bienes y servicios, deudas, en general, emulan el dinero. Pero mientras no sean reconocidas como dinero de curso legal, pues son bienes. Entonces, en una regulación fiscal, debería de dárseles validez como instrumento de pago que emule el dinero. En este caso, hablo de las criptomonedas que no son emitidas por los gobiernos, las clásicas, Bitcoin y todas las altcoins. Entonces, ¿cuál es la idea? No es dinero, pero para efectos fiscales se va a considerar como dinero. Por lo tanto, determina su ganancia cambiaria en función al precio. Se reconoce la ganancia cuando se realiza o se vende la criptomoneda a un tercero. La base gravable sería la diferencia entre el precio de venta y el valor de realización contra la cotización. Obviamente el que sea mayor y que te genere una ganancia, ¿verdad? Porque también te puede generar una pérdida. Y en este caso esas pérdidas pues también tendrían que ser deducibles. En el caso de las permutas con criptomonedas, por ejemplo, si cambio un Tether por un Bitcoin, si cambio un Ripple por un XRP, perdón, un Ripple por un Ethereum, cosas así, pues los intercambios no deberían de tener efectos, porque siguen fluctuando los precios y están cambiando una criptomoneda por otra criptomoneda. Entonces, mientras la inversión o la especulación esté dada en valores de criptomonedas, pues no podrías hablar de una ganancia real. Vas a hablar de una ganancia real cuando cualquier criptomoneda, la que sea, la puedas cambiar por dinero corriente o cualquier divisa. Porque si no, imagínense, compras un Bitcoin porque ahorita ganaste contra el XRP y con la ganancia en Bitcoins ahora compras, voy a inventar Ether y el Ether cae de precio respecto del Bitcoin. Entonces, no sería justo que pagaras impuestos sobre ganancias que todavía realmente no tienes, hasta que no las cambies por dinero fiat. En el caso de operaciones de persona a persona, debe de emitirse el comprobante fiscal digital. De hecho, hoy en la actualidad, si una empresa llega a adquirir una criptomoneda, lo mejor es que la adquiera de otra y que le emita un CFDI, porque si no, al tener criptomonedas que no estén amparadas por CFDIs y considerarse bienes o compras de bienes,
pues no son deducibles y la ganancia o el ingreso sí lo vas a tener que hacer acumulable. Entonces, la propuesta por una regulación fiscal sería que el CFDI exista solamente en las compras de criptomonedas cuando éstas sean de persona a persona, se identifique al cliente y evidentemente cuando tenga como fin el pago o el intercambio de bienes y servicios. Porque si se va a estar utilizando como este trading, no hace sentido el CFDI, sería una burocracia enorme, monstruosa, terrible, por la cantidad terrible de operaciones que se hacen en el caso de los trading. Entonces, salvo que tú compres bitcoins o compres ethers o cualquier criptomoneda para pagar con ellos bienes y servicios, bueno, pues entonces el que te la venda, quien sea, te debe de emitir un CFDI. Estas operaciones, en general, dado que las criptomonedas emularían dinero, sería excelente que no estuvieran grabadas por IVA y que la mención esté expresa para evitar malas interpretaciones. Ahora, ¿cómo se regularía en el caso de trading o hodl, que es la compraventa de la criptomoneda, ya sea a través de instrumentos derivados o directamente? Pues igual como si fuera una operación financiera derivada, el subyacente pues es la misma criptomoneda. No debería de grabarse la reinversión. Es decir, si yo ahorita compré bitcoins, no sé, a 100,000 pesos y luego los vendo a 200,000 pesos, esa ganancia, mientras yo la mantenga en la casa de cambio y vuelva a comprar criptomonedas, no debería ser grabada porque sigo poniendo en riesgo el dinero. En el momento en que yo retiro mi dinero de la casa de cambio, es cuando debería ya considerarse grabada y debería de, como buena práctica y como práctica fiscal, reconocimiento fiscal, debería primero retirar lo que técnicamente es el capital. Dicho de otra forma, suponte que yo ahorita compro un Bitcoin y lo compro en 100,000 pesos y lo vendo en 150,000 y decido retirar dinero, pero decido retirar 30,000 pesos. Tengo 150,000, de los cuales 100,000 es mi capital. Los primeros 30 que retiro pues, son de capital. Y vuelvo a jugar, vuelvo a invertir, vuelvo a ganar más dinero, vuelvo a retirar más dinero. Todos los retiros que yo haga van a ir contra el capital que invertí o deben de ir contra el capital que invertí. Las ganancias es lo que al último vas a sacar. Y en el momento en que saques las ganancias que es que verdaderamente ganaste, en ese momento el fisco debería de grabarnos dichas ganancias con el impuesto correspondiente. Mientras esté jugando, creo que no se debe de grabar, porque sigue en riesgo el dinero. Creo que debe de haber un parámetro de ganancias exentas en ISR mensual y anual. Es decir, hay especuladores minoristas, muy minoristas. Y tanto para que se mantengan esos precios, porque esos precios se mantienen porque la gente juegue con esto. Si la gente no invierte en esto, los precios se van para abajo. Entonces, a manera de fortalecer esa reinversión y que la gente se acerque, se anime, debería de haber un mínimo en donde, si no se rebasan esos mínimos de ganancia, estén exentos. Las personas que hagan trading a través de casas de cambio, pues no tendrían que emitir CFDIs y en el momento en que decidan transferir estas criptomonedas a terceros, pues entonces tendrían que emitir los CFDIs. Los que hagan trading exclusivamente o hold, pues no deberían de llevar contabilidades. La misma casa de cambio nos da estados de cuenta y pues todos llevamos registros de nuestras capas y nuestros precios. Y con eso podría bastar para poder determinar los precios perdón, las ganancias que vamos obteniendo. Obviamente este tipo de operaciones tendría que estar exenta siempre y cuando las criptomonedas coticen en mercados reconocidos
o en su caso, coherentemente con la parte de que dichas criptomonedas se empleen como bienes de pago, entonces podrían estar grabadas o exentas según el caso. Actualmente, ¿qué son las criptomonedas para efectos fiscales en México? Actualmente, no es dinero de curso legal y las que sí fueran de curso legal, porque son emitidas por los países, no hay mayor cambio que si compraras yuanes, dólares o lo que fuera. Las que no son monedas de curso legal, si se utilizan para pagar bienes y servicios, son consideradas como bienes muebles. Pero también son índices, son precios en términos de dinero u otros tokens. En realidad son códigos sin valor intrínseco. Valen por la especulación o son nada. Pueden representar incluso pérdidas. Ya dijimos que se pueden utilizar como vales o títulos de propiedad, pero no son títulos de crédito. Las claves de las que ya platicamos en el video anterior solamente establecen la posibilidad de acceso, ni siquiera el derecho, es la posibilidad de acceso y uso de dichas unidades. Pero al final, quien posee las claves es el que puede utilizar estos recursos o estos instrumentos. Grosso modo, se utilizan simulando dinero y serían pagos en especie. Estarías pagando con bienes o mercancías según el caso. Se les daría tratamiento de permuta y pagos en especie. Pueden jugar como actividad empresarial, es decir, ¿puedo dedicarme a la compraventa de criptomonedas? Sí. ¿Puedo estar en actividad empresarial por esto? Sí. Nada más que nadie te va a dar factura. Y ahí tienes un clavísimo. Nadie te da factura y estarías enajenando bienes. Y esas serían tus mercancías. Por lo tanto, tienes un IVA trasladado y además tienes uno deducible. Entonces, no es recomendable, si te dedicas a la compraventa de criptomonedas, no es recomendable estar como actividad empresarial bajo esta lógica. ¿Qué tendrías que hacer? Adoptar el criterio que establece la PRODECON para efectos de impuesto sobre la renta, que sería enajenación de bienes. Tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas. Si eres reciclo, no puedes ser comprador, vendedor de criptomonedas. Están peleados. Si eres de plataformas, sí lo podrías hacer, pero no te aplica el régimen de plataformas. Esto tendremos que explicarlo realmente en un curso específico. Ahorita nada más le estoy dando algunos brochazos, algunos puntos, porque el régimen de plataformas es una extensión del régimen general y el régimen de plataformas está dado, lo dije mal, disculpa, el régimen de plataformas está dado a supuestos específicos. Si no estás en una plataforma que hace lo que establecen esos supuestos específicos y no percibes los ingresos de esa forma, no te aplica plataformas. Y en el caso de Reciclo es actividad empresarial. Tendrías que estar comprando y vendiendo las criptomonedas, efectivamente, pues sí, esa va a ser tu mercancía. Pero ya te dije, estás obligado al pago del IVA. En el caso del IVA hay una controversia muy fuerte. Ahorita un criterio muy vago es que no están grabadas. Otro criterio muy vago es que no son objeto. Sí hay casos en que pueden considerarse exentas, sí hay casos en que pueden considerarse no objeto, pero esa no es la generalidad y no aplicaría para reciclo. Entonces, bajo esta lógica, creo que reciclo no es una adecuada alternativa. Eh, ya lo consideré, ya lo comenté, son bienes muebles, son intangibles,
Bajo esta óptica pueden ser bienes nuevos o usados. Tú sabes que si los enajenan, los bienes usados, muebles, son enajenados por personas que no son empresa, esta enajenación está exenta de IVA. Entonces, si observas la fiscalización o el pago de impuestos para efectos de criptomonedas es bastante complejo. Los supuestos son bastantes. Las circunstancias son diversas. Casi que habría que hacer una especie de traje a la medida para cada contribuyente. Y por último, existen actividades como finanzas descentralizadas, es el DeFi, la minería, el staking, y hay otras operaciones que no están contempladas en lo que hoy se conoce públicamente o mayormente y que pueden implicar otros tratamientos fiscales como intereses, recompensas, donaciones, adquisiciones, etcétera. Por lo tanto, y al final, pues para lo que más se utilizan es para la especulación, ¿no? Se compran, se guardan y cuando gano las vendo. Cuando me conviene las vendo. Esto, como no está claramente regulado, implica una consideración fiscal muy especial, muy particular, muy compleja, para lo cual te invito a nuestros cursos en temas fiscales de criptomonedas. Esperamos que tus dudas hayan sido resueltas y si no, aquí están nuestros datos de contacto para que puedas aclarar tus dudas de manera particular. Estamos para servirte en criptoactividad, microactiva y resuelve PLD. Buena suerte. Y recuerda que en criptomonedas no se invierte, se especula.